se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta Rey aún nos queda, anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, Y me alegra cada vez estar trabajando con ustedes, hermana Brenda, en esta cadena que se trabaja para la obra del Señor y para redimir las almas y para afianzarlas en la verdad presente, que trabaja para el afianzamiento de la verdad de las almas y para, con la ayuda de Dios, poder alcanzar un carácter idóneo para el reino de los cielos. Amén, amén. So, hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que está pasando en la apostasía, debemos tener un poquito más de amor, no debemos estar criticando, debemos hacer la acción misionera en vez de estar hablando de la iglesia. Y algo, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo hablando de la apostasía, no debemos criticar a nuestra iglesia, a la corporación. Debemos mandar nuestros diezmos para allá, para apoyarlos y siga esa obra grande que está haciendo ADRA. Y no, si tiene alguna preguntita, por favor, presiona la estrella 61. Y también los que están en el YouTube, ¿no? Si tienen algo así, entonces podemos aclarar las cosas mejor con un escrito está y no adornarlo, ¿no? Simplemente decir como un escrito está con nuestro hermano Alejandro Plazas y también el hermano Toniel y el hermano Marco Antonio, que también antes él tanto como él pertenecíamos a la corporación y amábamos mucho a la corporación y casi pensábamos lo mismo, ¿no? Pero hermano Alejandro, nosotros estábamos hablando con el hermano Marco Antonio y el hermano Toniel, cómo las personas, Dios dice que va a poner a las personas que no saben, les va a dar, a ver, lo leo mejor porque no sabría cómo decirlo. El Señor no apartará la gracia de ellos, pero dice, pero los que están engañados por sus maestros, o sea, hablando de los predicadores que saben mucho, y ellos no quieren predicar la verdad como debe ser. Hermano, ¿ellos están poseídos realmente o no están poseídos? Y ellos no saben. ¿Será que tienen espíritus malos y ellos no saben? Porque eso es como que están alejando al rebaño de Dios, o sea, de lo que realmente está pasando y lo que nosotros estamos mirando. Bueno, muy buena pregunta, hermana. Respondémosla a la luz de un escrito está. Entonces, primero miremos qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Entonces vamos al libro de Tesalonicenses para responder una pregunta de esas a la luz de un escrito está. Y pues, hermanos queridos, vuelvo y hago una aclaración antes de leer mientras estoy buscando acá el texto en la Biblia, que este conocimiento que Dios me ha dado no es mío, hermanos. Esto solamente es de Dios y la honra y la gloria sean solamente para Dios. Yo soy solo polvo y soy solo tierra. Este conocimiento que Dios me ha dado, Dios se lo puede dar a cualquiera de ustedes, hermanos queridos, si ustedes se lo piden al Señor, le piden con sabiduría y estudian su palabra. Entonces, cualquiera puede tener esa sabiduría, ese conocimiento, que de pronto esto no sea para ensalzamiento mío, no, porque yo soy solo tierra, porque yo soy solo polvo, solamente que esto sea para la honra y gloria de Dios. Entonces, y cualquiera puede tener esto, y esto es un don que Dios se lo puede dar a cualquiera que se lo pida. Entonces, voy a la respuesta. Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos habla con referencia a esto. Primera de Tesalonicenses dice, vamos al libro, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a ver qué nos responde la palabra de Dios. A ver, Primera de Tesalonicenses o Segunda de Tesalonicenses, a ver, déjame ver.
A ver. Así, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene la respuesta, verso 15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos hermanos? A la pregunta que la hermana Brenda me hace, estos hermanos, ¿qué es que de pronto, qué es lo que sucede con ellos? ¿Por qué razón? ¿O es que no saben? ¿O es que están en tinieblas? ¿O qué es lo que pasa? Entonces aquí dice, en el verso que estaba leyendo, me perdí, en el verso ¿qué? En el verso 14, o lo cual es mediante, el verso 14 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, a lo cual os he llamado mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Ojo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme toda buena palabra y obra. Entonces aquí dice que debemos retener la doctrina, pero si leemos el verso en segunda de Samuel más atrás, el verso más arriba, dice, hablando del inicuo que es el representante de Satanás, que es el papado, segunda de Tesalonicenses 2.9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué razón dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden? Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿por cuanto no recibieron qué? El amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, el texto más abajo decía que había que retener la doctrina, que debemos retener lo que Dios nos ha dado. Y en este texto dice, aquellos que no quieren obedecer a la palabra de Dios, que no quieren recibir la palabra de Dios en sus corazones, entonces Dios ¿qué? Dios permite de que el engaño y la mentira se apodere de sus corazones, se apodere de su mente, y entonces lo único que viene en ellos, ¿qué es? Es tinieblas y es oscuridad. Por eso la sierva del Señor, en eventos de los últimos días, en la página 181, uniendo esto que acabo de leer acá, en eventos de los últimos días, la 181, la sierva del Señor nos dice lo siguiente. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, estoy leyendo la 181, el último párrafo. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Y qué decía acá el apóstol Pablo? ¿Qué decía? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se complacieron, a todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es lo mismo que dice la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros de la 181. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué harán esas personas? Empiezan a reprochar, empiezan a ¿cómo se llama eso? ¿Cómo sería el término indicado? Empiezan a despreciar, es la palabra. Empiezan a despreciar, empiezan a rechazar las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y por eso la sierva del Señor en la 183, en la 182 del mismo libro, Eventos de los Últimos Días, el último párrafo dice,
más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará en las tinieblas. La pregunta es, ¿por qué se va a apagar en las tinieblas? ¿Por qué es? Porque ya lo acabamos de leer en el mismo libro de Eventos de los Últimos Días, en la 181, lo acabamos de leer. Porque ellos abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos con el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos queridos, es verdad que nosotros no debemos caer en un espíritu de crítica, en un espíritu de no, por el contrario. Yo creo que deberemos de sentir gran tristeza y gran dolor en nuestros corazones por eso que está ocurriendo en la Corporación Adventista del Séptimo Día. Y yo pienso que debemos orar porque la sierva del Señor, en otro texto que está en Joyas de los Testimonios, en Testimonios para los Ministros, la sierva del Señor dice que aquellos que no gimen y que no claman por los pecados ajenos quedarán sin el sello del Dios vivo. Esto nos debería hacer temblar, hermanos. Nos debería hacer tener tristeza y dolor, hermanos, por los pecados. Y si no sentimos tristeza y dolor por los pecados de nuestros hermanos, debemos pedirse al Señor que nos dé tristeza y dolor por los pecados de la corporación. Y no solo de la corporación, sino los pecados de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros parientes, de los que son esposos, de las esposas, de los hijos, de los padres. Hermanos, eso es una cosa muy delicada, hermanos. Pero una cosa es que sintamos tristeza y dolor por nuestros pecados y hay que exhortarles y llamarles y hay que hablarles en el amor del Señor y en el Espíritu de Cristo. Hay que hablarles y exhortarles de la palabra de Dios. Pero aquí dice que abandonarán su fe. Entonces, por esa razón ocurre lo que está en 182 de Eventos de los Últimos Días, que más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Y en la 183 de Eventos de los Últimos Días, el último párrafo, la sierva del Señor dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos. Óiganlo bien, hermanos, y subrayenlo y enmárquenlo. Muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha falsa de la profecía encendida por la infernal tea satánica. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero esos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad, y esta irá adelante y hacia arriba hasta el fin. Entonces, yo creo que hemos respondido a la luz de un escrito está, hermanita Brenda. Amén. Y hermanos queridos. Wow, entonces... Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahí hay otra pregunta, hermano. Qué lindo. Así podemos responder a esas preguntas, a todos esos escritos que está. Ahí está Estelita. Estelita, ¿cómo estás? Qué lindo que puedas traer una pregunta también para el hermano Alejandro Plazas. Estoy ocupada, pero estoy escuchando y estaba escuchando el tema, la pregunta que hiciste, y más que nada me gustaría leer algo. ¿Podrías repetir la pregunta? Y después de que la repitas me gustaría leer algo para compartirles. Algo que es muy importante de lo que preguntaste. Bueno, prácticamente la esencia es si es que los predicadores que no están predicando la verdad presente, no, o los que están engañando, están poseídos o no. Porque también podríamos decir que de repente el hermano Daniel o yo, bueno, yo no predico, pero el hermano Alejandro Plazas también puede estar poseído, como ellos pueden decir de nosotros, ¿no? Trabaja por los dos lados. Ajá. ¿Por qué no dejamos que la palabra de Dios nos conteste a esta pregunta clave que tú acabas de hacer? Me gustaría leer en el deseado de todas las gentes, la página 26 y 27, yo escribí unas notas, y las notas que escribí es: el pueblo de Israel se negó a cumplir su misión para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás. Esa es la nota que yo puse arribita, pero vamos a ver lo que dice el escrito está. La palabra de Dios dice así: mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor éxito. O sea que Satanás introdujo el mundo y sus falsas doctrinas en la iglesia y obtuvo casi su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así sucedió también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras
que es el fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implementado y doquiera se le adoptó. Los hombres no tenían defensa aparentemente contra el pecado por esta falsa doctrina introducida en Israel. El mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos, pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían atesorado para ellos mismos el maná viviente, que se había truncado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para ellos, para sí, llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su propia destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste quería que se hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran truncados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada por medio de ellos para los hombres, así que todo el sistema tenía que ser desechado. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Había sido puesto en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes se estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Aquí se está refiriendo a los dirigentes y al pueblo de Israel que le habían dado la espalda a Dios y tenían un sistema completamente corrompido. Y sigue diciendo, los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios habían llegado a ser habitantes de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Entonces, eso dice que realmente, por ejemplo, vamos a decir, no, esos predicadores que suenan tanto son realmente agentes de Satanás, y eso realmente podría ser en el mundo espiritual, hermano Alejandro Plazas. Gracias, Estelita, qué tremendo. Ahí está prácticamente la respuesta a todo eso, ¿no? Y cómo y los seguidores, cómo los seguidores, que a veces nos encariñamos tanto con los predicadores, ¿cómo es que nosotros podemos darnos cuenta de eso? O sea, porque se predican prácticamente la verdad con la mentira, están todas prácticamente juntas, ¿no? ¿Cómo eso que la hermana Brenda dice es una gran verdad, y por eso la sierva del Señor, y muchos saludos a la hermana Estela, la escuché su texto y es una gran verdad.
donde estaba toda la gente, Tremendo, sí. la 27, donde dice que el pueblo que Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Si saben que la hermana Guay hace una analogía con referencia a lo que dice en cuanto al pueblo judío y la iglesia adventista del séptimo día, hace una analogía con la iglesia adventista del séptimo día, y exactamente lo mismo que hizo la iglesia, el pueblo de Israel o el pueblo judío, exactamente lo mismo que pasó con ellos, pasó con la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, y tengo un escrito está para demostrar eso, que esa analogía que está acá, por eso en Conflicto de los Siglos, la sierva del Señor, en la 391 dice que siglo tras siglo, no sé si quieren se la leo, les leo esa página, con referencia a lo que está leyendo la hermana Estela. Mire la 391 de Conflicto de los Siglos, hermana Brenda, lo que dice. Y este texto yo pienso que deberíamos tenerlo muy en cuenta y estudiarlo y analizarlo muy bien, porque nos muestra muchas evidencias con referencia a lo que pasó en el pasado, que se vuelve a repetir otra vez en el futuro o en el tiempo presente. Dice, Conflicto de los Siglos, la 391, el capítulo se llama Luz a través de las tinieblas, es el capítulo 20, Luz a través de las tinieblas. Dice, la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. Óiganlo bien, hermanos. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo. ¿Qué significa siglo tras siglo? Que a medida que van pasando los siglos, presenta sorprendente analogía. ¿Qué es una analogía? Una comparación, o sea, que es igual, que es semejante. En cada gran movimiento reformatorio o religioso, los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño. Y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron, óiganlo bien, la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. ¿Por qué encierran lecciones de gran valor para los nuestros? Por lo mismo que acaba de leer la hermana Estela, deseado a toda la gente, la página 27 es contundente, que el pueblo, voy a leer ese párrafo porque tengo el libro en mi mano, que el pueblo al que Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás y hacía la obra que éste deseaba que hiciese. Según su conducta, representaba falsamente el carácter de Dios. Óiganlo bien, hermanos. ¿Representaba falsamente qué? El carácter de Dios. Ahora, este texto no solamente aplica para las personas predicadoras. Este texto también lo podemos aplicar en individualmente y particularmente con cada uno de nosotros, hermanos, porque también nosotros podemos llegar a caer en eso. Es muy delicado, hermanos, de representar falsamente el carácter de Dios. ¿Y cómo era que los fariseos y los escribas y los dirigentes del pueblo representaban falsamente el carácter de Dios? Porque ellos enseñaban prácticamente una teología que se enseña hoy en día, que es la justificación por obras, que la salvación era por obras, y ellos colocaban un montón de reglas y leyes que no estaban escritas en la ley de Dios, y agregaban un montón de cargas que no estaban escritas en la ley de Dios, simplemente estaban escritas en el manual de iglesia, porque ellos tenían un manual que era otro libro, y en ese libro colocaban todas esas reglas y esas cargas, y por eso Cristo Jesús les dijo, vosotros, escribas y fariseos, así les dijo Cristo, vosotros escribas y fariseos, que os inclináis por la letra de la ley, pero olvidáis el corazón mismo de la ley. ¿Por qué estaban olvidando el corazón mismo de la ley? Porque ellos se creían más justos que los demás, porque ellos se creían más santos que los demás, ellos se creían más puros que los demás, y creían que los demás eran unos pecadores, que los samaritanos eran unos pecadores, que todo el mundo eran unos pecadores, que los únicos santos eran ellos, y se creían y colocaban cargas que ni siquiera ellos querían mover con un solo dedo. Cristo se lo dijo a ellos. Eso mismo pasa y sucede hoy en día, hermanos, con los dirigentes del pueblo, con los dirigentes de una iglesia que está en apostasía. Es exactamente lo mismo. Predican una justificación por obras, pero
No, las obras que ellos hacen, no las hacen porque aman a Cristo, sino porque creen que haciendo estas obras, guardando el sábado, devolviendo los diezmos, siguiendo a la iglesia y todo su culto y todos sus ritos y haciendo todas estas cosas, y están haciendo méritos delante de Dios. Les pasa lo mismo que al joven rico. Y aquí me estoy adelantando al tema que vamos a tener esta noche, Dios mediante, en unos minutos. Entonces, es lo mismo que nos dice la sierva del Señor acá, en el libro de Eventos Finales, Eventos del Tiempo Final, la página 19. Dice, en el nombre del Señor, no permita que se le aprisione en una atmósfera espiritual infectada con escepticismo y falsedad, porque donde se predica la falsedad en cuanto a la palabra y obra de Dios, como si fuera verdad, no es un ambiente para los que se están preparando para la vida futura e inmortal. Estamos buscando el cielo, donde no puede entrar nadie que haya convertido la verdad de Dios en una mentira. Es delicadísimo, hermanos, ir a convertir la verdad de Dios en una mentira. Es delicado, hermanos. Asistir a las reuniones de aquellos donde la atmósfera que se respira es una atmósfera de apostasía y de pecado abierto. Ahora, con esto no estamos diciendo que nosotros somos más santos que ellos. No, señor, no se trata de eso. Porque todos somos pecadores y todos debemos pedir la gracia de Cristo para que Cristo nos dé su gracia y nos ayude a vencer y nos dé victoria sobre el pecado. Ningún ser humano, hermanos queridos, ningún ser humano tiene poder y fuerza sobre el pecado, a menos que rindamos nuestra voluntad a la de Cristo Jesús. Esa es la justificación por la fe, la justificación por la gracia, que Cristo Jesús nos dé su gracia para poder vencer el pecado. Hermanos queridos. Amén, hermano. Pregunta. Sí, gloria a Dios, hermano. Si hay alguna pregunta, por favor, hermanos, es nuestro tiempo para preguntar y para poder, si alguien quiere aclarar algo, ¿no? O quiere decir algo, si está no está a favor, ¿no? Y claro, nosotros podemos aceptar lo que usted pueda decir, porque Amén. así es, ¿no? Amén, amén. Hermano Tony, no sé si usted tiene algo que agregar, porque me parece que sí. Sí. Amén, le escuchamos, Claro que hermano. sí. Claro que sí. Lo que cada uno de ellos aportó, como el hermano Alejandro y Estelita, muy, muy bueno, porque realmente eso aclara completamente por medio del espíritu de profecía lo que estamos hablando. Pero también está la otra cara de la moneda, como sucedió con Nicodemo. Nicodemos en ese tiempo era corporativo, era un hombre que estaba con ellos, pero claro de que él fue más allá, porque fue a preguntarle al maestro, y el maestro se extrañó cuando él no sabía cómo él podía nacer de nuevo. No sabía. Entonces, el día de hoy, aún en la corporación, hay personas que, como Nicodemos, fallan en algo. No hay, como dijo el hermano Alejandro, que no hay nadie perfecto, que todos tenemos nuestros defectos, y más de alguno en la corporación está y es maestro, pero no ha visto la luz. Como usted estaba hablando anteriormente, antes de que el hermano Alejandro entrara, usted estaba hablando de la luz. La luz llega y como estaba diciendo, uno no lo sabe todo y estamos aprendiendo. Nosotros vamos a llegar al cielo y vamos a estar 1000 años. Ahí es donde vamos a seguir aprendiendo todo lo que no pudimos aprender aquí en la tierra. Así es de que no sé si a alguien le pueda servir eso, de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con apuntar, como usted lo estaba diciendo anteriormente en el principio. No podemos ponerle el dedo a nadie porque hay un peligro. No sabemos de que si es un Nicodemos y que simplemente porque es hombre falló, no porque su corazón no estaba para seguir al maestro, porque ustedes saben de que él gastó toda su fortuna al final en el evangelio. Adelante,
Ahí- Yo quiero, hermana Brenda, hermano Toniel, Alejandro. me encanta escuchar su voz. Toniel, no sé si me Amén. escucha, me está escuchando. Adelante. Me encanta escuchar su voz. Y un abrazo, lo quiero mucho, hermano Toniel, ¿oyó? Amén, amén, gracias, igualmente. Y quiero agregar a lo que dijo el hermano Toniel. Mire, la sierva del Señor en palabras de vida del gran maestro nos dice algo interesantísimo, hermanos, en el capítulo que se llama ¿Por qué existe el mal? Capítulo 4, que realmente es un capítulo que pienso yo que, porque los títulos los colocaron fue los fideicomisarios, no los colocó la hermana White, pero entonces el título, los fideicomisarios de los libros White, de la sierva del Señor, en los títulos le colocaron ellos ¿por qué existe el mal? Pero en realidad yo le hubiera colocado el capítulo del trigo y la cizaña, porque realmente el capítulo habla del trigo y la cizaña. Es un capítulo cortico, es nada más de 4 hojitas, 1, 2, 4 hojitas, 5 hojitas. Y aquí dice la sierva del Señor, dice, Cristo ha enseñado claramente, aquí agregando a lo que el hermano Toniel dice, Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia. Entonces, cuando una iglesia, hermanos queridos, cuando una iglesia está en apostasía, sus dirigentes están en apostasía, sus pastores están en apostasía, ¿sí? Asistiendo a reuniones ecuménicas, asistiendo a festivales de libertad religiosa, eso es apostasía y pecado abierto. Y dice la sierva del Señor, en palabras de vida, el gran maestro, página 50, dice, Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia. Pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Óigalo bien con esto. Entonces, las reuniones ecuménicas que la Corporación Adventista está haciendo con el papado, y es miembro activo del Concilio Mundial de Iglesias, y es miembro del ecumenismo, porque tenemos los documentos, tenemos los videos de sus reuniones, y hay los documentos claramente. Yo personalmente tengo documentos bajados directamente desde la página del Vaticano, donde muestra claramente que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es miembro del Concilio Mundial de Iglesias y del ecumenismo. Entonces no pueden negarlo, no pueden tapar el sol con una mano. Eso se llama adulterio, eso es violación al séptimo mandamiento, eso es violación al segundo mandamiento, porque eso se llama idolatría, y eso es violación al primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, están violando el primer mandamiento de la ley de Dios, están violando el segundo mandamiento, porque eso también es idolatría, y están violando el séptimo mandamiento de la ley de Dios, y están violando el tercer mandamiento de la ley de Dios, porque dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso no solamente se refiere a que no debemos jurar, sino se refiere a que el nombre, las cosas de Dios y el nombre de Dios es sagrado, y que yo debo de comportarme como tal, debo de comportarme como un hijo de Él, como un embajador, como un representante de Dios, ¿sí? Como un cristiano. Por eso dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque las cosas de Dios no son un juego, no son un chiste. Entonces, por esa razón están violando también el tercer mandamiento de la ley de Dios. Y Cristo dice la sierva del Señor, Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos, entonces, ¿el adulterio es un pecado manifiesto? Claro que sí. Deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Entonces, por lo tanto, aquí pasa, en la Corporación Adventista pasa al revés. Los que están en pecado manifiesto borran a los que se levantan para protestar, y les dicen que es que estos hermanos están juzgando, y que es que usted se levanta para juzgar, y que es que usted no hace sino juzgar. No, señor, eso no es así, hermanos, porque la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros, la 428, nos dice que hay que limpiar el campamento. 428 para el Testimonios para los Ministros, explicando el caso de Josué, poniendo un ejemplo, una analogía o una comparación allá en Josué capítulo 7, que yo creo que como adventistas debemos de conocerlo. Cuando Acán se robó un lingote de oro, unos ciclos de plata y un lingote de oro y un manto babilónico. Y la presencia de Dios se retiró del pueblo de Israel, y ellos se fueron a conquistar la ciudad de ahí, a los de ahí, y fueron derrotados. Y empezó Josué a rasgarse las vestiduras y a clamar y a llorar, y le dice a Josué, ¿qué haces ahí? Y le dice el Señor a Josué, ¿qué haces ahí lamentándose? ¿Qué haces ahí? Levántate, porque anatema hay en medio de ti, oh Israel. Y le dice el Señor, Israel ha pecado. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos habían pecado del pueblo de Israel? ¿Había pecado quién? Uno solo. ¿Quién era? Acán. ¿Y por qué el Señor se retiró de la presencia del pueblo completo?
porque el pecado de uno hace responsable a todo el cuerpo, porque se supone que la iglesia es un cuerpo organizado. Entonces por eso le dice 7 veces, si usted lo mira, léanse el capítulo 7 de Josué, y le dice 7 veces, Israel ha pecado, y vuelve y se lo dice, Israel ha pecado. ¿Está en plural o está en singular? Está en plural, no está en singular. Dice, Israel ha pecado. Pregunta, vuelvo y pregunto, ¿cuántos habían pecado en el pueblo de Israel? Había pecado un solo hombre. Pero el pecado de ese hombre hizo culpables a todos. Por eso Apocalipsis capítulo 18, el verso 1 al verso 4, y el verso 4 específicamente dice, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes. ¿Qué significa partícipes? Significa cómplices. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Por esa razón deben salir. Entonces, por eso la sierva del Señor, en Palabra de Vida, Gran Maestro, página 50, dice, Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia. Entonces, cuando un hermano se levanta para reprender a estos dirigentes apóstatas, a estos ministros y pastores apóstatas, que están en apostasía abierta, entonces resulta que el hermanito que se levantó para reprender el pecado es el que es borrado de la iglesia. Y debe ser al revés. Ellos son los que deben ser borrados de la iglesia, eliminados, deben ser borrados de la iglesia, porque están en pecado abierto. Por esa razón se cumple el libro de Tesalonicenses que acabé de leer, capítulo 2, donde dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que se complacieron en la injusticia y no creyeron en la verdad. Ahí respondimos la pregunta que la hermana Branda hizo al principio. Entonces, por otro lado, también quiero hacer otra aclaración, hermanos, donde la hermana White nos dice en el mismo libro, en la última parte de este libro, el último párrafo dice, el hombre juzga la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. La pregunta es, ¿ya estamos en el tiempo de gracia? ¿Ya estamos finalizando el tiempo de gracia? Claro que sí, hermanos. Claro que sí, ya se está finalizando el tiempo de gracia. Y este planeta Tierra, lo único que le quedan son meses. Este planeta Tierra, lo único que le quedan sus días están contados, hermanos. El tiempo de gracia está por terminar, porque estamos en la obra del sellamiento, y el sellamiento está por terminar. Entonces, es muy delicado, hermanos. Entonces, en estos momentos, el tercer ángel está sellando y está apartando la cizaña del trigo. Es una falsa enseñanza que la iglesia adventista había enseñado durante muchos años, de que cuando Cristo venga es cuando va a separar el trigo de la cizaña. Eso es falso. Eso en ninguna parte está escrito, hermano. La sierva del Señor aclara esos pasajes de la Escritura. Y el tercer ángel, que es el mismo de Ezequiel 9, el ángel que está con tintero de escribano, es el mismo tercer ángel de Apocalipsis 14:9. Ese es el que está sellando y está haciendo la separación. Y pregunta, el tercer ángel es literal y es simbólico. Estamos estudiando, yo lo vi en algunos temas, ya vamos en la 6ª parte y nos falta desarrollar la 7ª parte del cuarto ángel de Apocalipsis 18. El tercer ángel es el que está haciendo una separación del trigo y la cizaña. Y la sierva del Señor dice que están siendo atados. Hay unos que están siendo atados para la destrucción y hay otros que están siendo llevados para el granero celestial. Esa es la separación que está haciendo, esa es la separación que habla allá la Biblia en cuanto al trigo y la cizaña. Dice que en el fin del siglo los ángeles son los que van a hacer la separación. Entonces, hay una separación que se hace de aquellos que están en la iglesia, de aquellos que son pueblo de Dios, y hay otra separación que se hace en el mundo. Entonces, hay 2 tipos de separación. Entonces, hay que estudiar y analizar cuándo se da cada una, hermanos, porque podemos convertirnos en falsos profetas y en engañadores y mentirosos, y torciendo la Biblia y torciendo el espíritu de profecía y forzando la Biblia y el espíritu de profecía para decir lo que no dice. Y así sucesivamente, no solamente en este tema de trigo y cizaña, sino en muchos temas más. Por ejemplo, como el tema del matrimonio, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, como el tema del sellamiento, por ejemplo. Entonces, hay muchos temas que tenemos que estudiar, hermanos. Hay muchísimo que estudiar, hermanos, queridos. Amén, amén. Ahí está el hermano Jesús, y después el hermano Jesús tenía que decir algo. Hermano Jesús, bendiciones, saludos. Bendiciones a todos, hermanos, buenas tardes. Yo me he hecho algunas preguntas así como dice nuestro pastor ahorita, ¿verdad? Y entre esas preguntas que hace el del trigo y la cizaña, si tienen que creer juntos, entonces ¿cómo podría llegar la unidad de la iglesia? No se puede, porque no se puede combinar las 2 cosas al mismo tiempo.
Si crece la cizaña y el trigo juntos, entonces la unidad de la iglesia, totalmente en unidad todo, yo diría, no es imposible, pero no es así como nos dice, ¿verdad?, los pasajes. Otra de las preguntas que llevo a una conclusión, y todos razonamos en esto, aunque la razón nos puede traicionar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las células, sabemos que en la formación del niño una célula lleva 2, ya lleva 4, y así se forma, ¿verdad?, el cuerpito. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien dice hay babilonios pero no hay Babilonia? No es Babilonia. Entonces, si hay babilonios y si por las influencias de ellos se meten las doctrinas contrarias, pensamientos contrarios, entonces se hace una reproducción dentro de la iglesia. Entonces hemos mirado eso de las células, la reproducción. Me acuerdo en alguna ocasión de los trucos, aquello que se distribuía por allá en Ensenada, a eso se les echaba azúcar y se reproducían adentro, entonces era una reproducción completa. Entonces, toda influencia que metan los babilonios, como dice, quien haya sido que haya entrado para desviar a la iglesia adventista, lo que haría sería una reproducción completa dentro y de esa manera se estaría mirando mal a cualquiera que quiere hablar la verdad hoy en día. Para mí es una manera de pensar. Dios los bendiga, mis hermanos, por el poco aporte que doy con ustedes. Dios los bendiga a todos. Que todos nos ayude y seguir orando unos por otros. Amén. Pues gracias, Entonces, hermano Jesús. Yo quiero aclarar algo ahí con referencia al hermano Jesús, y es, es por supuesto, la reproducción de las células es algo así, porque la Biblia también lo dice allá en 1 Corintios 5, dice, hermanos, no es que, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, dice, no sabéis, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura puede leurar toda la masa. Claro, por supuesto que sí, porque una manzana podrida en un bulto de manzanas, o en un costal de manzanas, o en un balde de manzanas, como podamos, quiero hacer esa ilustración, una manzana podrida pudre a las otras. Entonces, un fruto podrido dentro de un lugar con las otras ahí juntas las va a podrir. Entonces, por esa razón la sierva del Señor dice que los que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia. Pero como allí pasa es al revés, que los que se levantan para reprender el pecado son separados de la iglesia, entonces aquí vemos claramente que los que están sobre la plataforma de la verdad son los que se levantan para reprender el pecado y para reprochar el pecado, y que los que rechazan esas amonestaciones son los apóstatas. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero aclarar en cuanto al tema del trigo, en cuanto a la cizaña. Cizaña se le llama a aquellos, no, la cizaña no son aquellos que tienen defectos de carácter. Yo quiero aclarar a esto, hermanos, porque muchas veces la gente confunde. La gente que tiene defectos de carácter, Dios no la ha llamado a juzgar el carácter y los motivos, dice la sierva del Señor. Cizaña se le llama, cizaña es muy parecida al trigo. Entonces, cuando la cizaña crece, el trigo crecen juntos y empiezan a dar los frutos, entonces ahí es donde vamos en Mateo capítulo 7, donde dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando se dan frutos y hay pecado, entonces una cosa es cizaña y otra cosa es pecado abierto. Entonces, cuando la cizaña todavía no ha dado frutos, porque el trigo no ha dado frutos, ¿sí me hago entender? Porque la cizaña obviamente da frutos malos, el trigo da frutos buenos. Entonces, cuando no se ha dado frutos, pues no se puede hacer nada. Pero cuando la cizaña da frutos y el pecado es manifiesto, deben ser separados de la iglesia. Esa es la parte que yo quería aclarar acá. Por eso dice la sierva del Señor, y vuelvo y lo subrayo, Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos, ¿qué significa la palabra manifiestos? O sea, que son ante los ojos de quién, ante los ojos de todo el mundo, deben ser separados de la iglesia. Entonces, ¿cuándo es que cizaña? Cuando todavía no ha dado frutos. Hermano, a ver, eso pues está, no se le puede separar. perdóneme que le corte, pero eso está bien importante. Por ejemplo, ¿no? Digamos, salió en las noticias que el hospital de Loma Linda y ellos están practicando prácticamente la aborción y están quitando la vida a los niños, y ellos están practicando eso, ¿no? Y hay muchas personas que están saliendo a la calle, ¿no? Y quejándose cómo siendo una institución adventista está practicando eso. Entonces, por ejemplo, ¿eso qué sería? ¿Cómo lo pondría eso? Eso es pecado abierto, eso es violación al mandamiento, eso es violación a la ley de Dios, eso es pecado abierto. Ahí no podemos decir que ellos son, ahí ya podemos decir que la cizaña dio frutos.
que los frutos que hay en su corazón, y no solamente esa, no es la única apostasía que hay en cuanto a eso, que en las clínicas adventistas de la Corporación Adventista están platicando el aborto, sino por ejemplo lo que sucedió en Argentina hace algunos años atrás, o creo que fue el año pasado, el año antepasado, cuando les encontraron allá en las bodegas de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Argentina, les encontraron un montón de computadores, tablets, celulares, de contrabando que les habían traído, y le encontraron contrabando, e inclusive les cayó allá el ente regulador, la institución reguladora en Argentina, por ejemplo acá en Colombia se llama la DIAN, cuando hay contrabando, aquí acá es la DIAN, allá tiene un nombre también en Argentina, que es la institución encargada de que no haya contrabando, que todo sea legal, y les encontraron todas estas cosas, les encontraron una cantidad de computadores y eso les tomaron fotos, eso salió por noticias, eso es un escándalo terrible. Entonces, dígame si eso no es eso se llama robar, Entonces ellos practican el robo, practican el adulterio porque están fornicando con Roma, practican el robo y practican el asesinato. Y por otro lado, un montón de cosas más, por ejemplo, el asunto de que ellos tienen inversiones en la bolsa y tienen inversiones en empresas criminales que fabrican armamento para las guerras. Entonces eso no es violación a los mandamientos de la ley de Dios. Claro, es una empresa criminal. Mira, hay un hermano que lo dice, que no quiere aquí dar populismo, pero lo dice abiertamente: la empresa criminal del séptimo día, la Corporación Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué él dice que es una empresa criminal? Justamente por esas cosas que les estoy diciendo, porque están los diezmos que los hermanos aportan a esta empresa, los están invirtiendo una parte en la bolsa y otra parte en empresas que están fabricando armas para las guerras. Entonces, ¿ustedes creen que eso es el Espíritu de Dios? ¿Que Cristo invertiría los recursos del Señor, que son para sostener y para predicar la obra de Dios, los invertirían ustedes? Yo le hago la pregunta: ¿una persona sensata invertiría en empresas que están fabricando armas? Absolutamente absurdo, hermanos. Eso es apostasía abierta. Eso es apostasía, esos pecados manifiestos, como dice la sierva del Señor. Pero como es una empresa apóstata, entonces los que se levantan para reprender el pecado son eliminados de la iglesia, son borrados de la iglesia. Pero estos que salen de la iglesia y que son borrados de la iglesia son la verdadera iglesia de Dios, son el verdadero pueblo de Dios. Los que han salido de la verdad y de la plataforma de la verdad son ellos. Entonces, eso sería la cizaña sería el fruto de lo que ellos están haciendo, la cizaña. Exactamente, el fruto ya demuestra que son cizaña. Cuando la cizaña da fruto, ahí ya demuestra que ya es cizaña. Pero cuando demuestra que realmente es cizaña, pero cuando está pequeñita, cuando no hay pecados manifiestos, no se le puede separar de la iglesia. Esa obra no le corresponde a nadie, pero cuando ya da fruto, ahí sí. Por eso la sierva del Señor, en Testimonios para los Ministros, la 428, mire lo que dice. Voy a leérselo, hermanos queridos. 428 de Testimonios para los Ministros. Subrayen esta página y enmárquenla, porque hace en estos días un hermano, se me olvidó el nombre de él, uno de nuestros ministros que predican la cadena, mandó un audio. Carlos, bueno, se me olvidó el nombre de él. La cizaña muestras los frutos, y después lo otro, ¿cómo sería, hermano? Los que no han mostrado, por ejemplo, denos un ejemplo. Bueno, acá se lo doy. Voy a leerles un escrito, la sierva del Señor dice, en la 52 del libro Palabras de Vida, Gran Maestro, dice: la parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos, y a no juzgar ni a condenar a los demás. No todo lo que se siembra en el campo es buena simiente. El hecho de que los hombres hallen en el seno el hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. Dice: la cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde. ¿Mientras estaba qué? Verde. Subrayen esa palabra. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde. Pero cuando en el campo se ponía blanco, ¿qué significa cuando el campo se ponía blanco? O sea, cuando el trigo, ¿qué? Maduraba. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí ya se veía, ¿qué? Se veían los frutos. Entonces dice, la cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde,
Pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo, que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas. Entonces aquí está clarito. Dice, los pecadores hacen alarde de la piedad y se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo. Su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos, pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán manifestados. ¿Qué significa serán manifestados? O sea, que dan ¿qué? Que dan fruto. Lo mismo que dice ahí en el mismo libro, en la página 50. ¿Sí? Pecados manifiestos. Por eso la sierva del Señor, en Testimonios para los Ministros, la 428, mire lo que dice. Voy a leer desde la 427, último párrafo de Testimonios para los Ministros. Limpiar el campamento. ¿Por qué digo Testimonios para los Ministros? Porque este libro, ¿para quién fue escrito? Para los ministros, para los que enseñan al pueblo, para los pastores, para los que predican el Evangelio, para los que Dios ha puesto como atalayas del pueblo. Y dice, limpiar el campamento de esta corrupción moral. Aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados, que ocupan las más altas posiciones, con Dios no se juega. La fornicación está en nuestras filas. Yo lo sé porque me ha sido mostrado que se está fortaleciendo y extendiendo su contaminación. Hay muchas cosas que nunca sabremos, dice la sierva del Señor. Pero lo que ha sido revelado, óiganlo bien, hermanos, subrayenlo y enmárquenlo, pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia. ¿A quién? ¿Habla en plural o habla en singular? Entonces, cuando a usted le dicen, hermano, usted fue el que firmó la parte ecuménica, hermano, usted es el que invirtió la plata ya en empresas de armamentística, hermano, usted fue el que le practicó el aborto a esa señora que fue a la clínica dentista, le dicen a usted, son tan descarados de decirle eso. Entonces usted no se preocupe, le dicen ellos, falsos pastores. Entonces aquí dice, lo que ha sido revelado, sigo leyendo, estoy en la 428, lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia. Aquí no dice que al que practicó el aborto, aquí no dice que al que dijo mentiras en púlpito, aquí no dice que al que fue y firmó la parte ecuménica o estuvo en reuniones o en concilios ecuménicos, en concilios de libertad, en reuniones o en festivales de libertad religiosa. Aquí no dice eso. Aquí dice que lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia. Y a menos que se haga un decidido esfuerzo para erradicar el mal, limpiar el campamento porque hay anatema en él. No lo digo yo. ¿Limpiar qué? El campamento porque hay anatema en él. Yo creo que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. Wow. Entonces, no sé si hay más preguntas. Entonces, sí, Estelita. Nada más algo rapidito. Yo solo quería comentar que hablando de eso del trigo y la cizaña, la familia con la que estudio, el pastor de la corporación vino a visitarlos y él les dijo claramente que nosotros no somos nadie para separar el trigo de la cizaña y que cuando Cristo venga, Él se va a encargar de separar el trigo de la cizaña. Entonces, eso es lo que les están enseñando en la corporación y nosotros no estamos criticando ni estamos juzgando, porque lo que nosotros estamos haciendo es ir en contra del error que está siendo enseñado a nuestros hermanos. Nosotros por eso precisamente hablamos con ellos y les dejamos saber lo que está pasando, porque nosotros les queremos y les amamos y Amén. y queremos que ellos entiendan que nosotros no tenemos nada en contra ni de ellos, ni mucho menos de los dirigentes, porque nosotros no estamos en contra de su persona, nosotros no estamos en contra de su vida personal o privada, nosotros estamos en contra de lo que Exacto. ellos como dirigentes están enseñando y están cómo es que están guiando al pueblo de Dios, o sea, por el camino de la mentira, por el camino del error. Entonces, eso es lo que nosotros estamos denunciando la apostasía que está llevando a nuestros hermanos que queremos y amamos a la perdición. Solo quería decir Amén. eso. Qué linda, Estelita. Hermanita Estela, me uno a sus palabras y estos son falsos profetas y falsos apóstoles.
porque están enseñando eso, que cuando Cristo venga va a separar el trigo de la cizaña, pero son grandes mentirosos. ¿Por qué razón? Porque mire lo que dice la sierva del Señor en primeros escritos en la página 88 y 89, dice: pregunté al ángel que si no quedaba nadie. Esta es la visión del capítulo que se llama una explicación es una explicación del capítulo, la página 87, la 87, la 86, 87, 88 y 89, y de una visión de una visión que la hermana White tuvo sobre un tren, ¿sí? de un ferrocarril de coches, y donde veía ella que se subía todo el mundo. Entonces, ese es el tren del espiritismo y el tren del ecumenismo y toda esa vaina donde se subió todo el mundo. Dice: vi con qué rapidez este engaño, página 88 de primeros escritos, dice: vi con qué rapidez este engaño se difundió y me fue mostrado un tren de coches, un ferrocarril, que iba con la rapidez del rayo. ¿Cómo iba? Con la rapidez del rayo. El ángel le invitó a mirar cuidadosamente, miró los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba en él. ¿Quién se había subido en el tren? El mundo entero. Y dice, y no quedaba nadie sin subir. Y dijo mi ángel: se está atando en gavillas listas para ser quemadas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Se están atando en qué? En gavillas listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era, y dijo: es Satanás, el conductor, que asume la forma de un ángel de luz. ¿Cómo asume la forma? De un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo, lo ha entregado a los poderosos engaños para que crean en la mentira y ser condenados. Este agente, pues note con cuidado que es lo mismo que yo leí en Tesalonicenses, dice, que dice que para que crean en la mentira. Dice: el conductor, aunque asume la forma de un ángel de luz, ha tornado cautivo al mundo y se ha entregado por los poderosos engaños para que crean en la mentira y ser condenados. Este es un agente que le sigue en orden, y el maquinista y sus otros agentes están empleados en los diferentes cargos según se los necesite, y todos se dirigen hacia él, hacia la perdición, con la rapidez del rayo. Ahora mírelo, viene la parte que quiero que subrayen y enmarquen, hermanos. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en dirección opuesta y vi una compañía pequeña. ¿Cuántos vio la hermana White? Una compañía ¿qué? Pequeña, que viajaba en una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos y vinculados por la verdad. ¿Cómo están estos hermanos? Unidos. Esa es la verdadera unidad. La verdadera unidad es la que me une en los principios de la ley de Dios. Es la que me une al amor de Dios y en los principios de su santa ley, que son los 10 mandamientos. Esa es la verdadera unidad. Amén. Y aquí dice la sierva del Señor. Dice: pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en dirección opuesta y vi una compañía pequeña que viajaba en una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos. Óigalo bien. ¿Firmemente qué? Unidos, vinculados por la verdad. ¿Qué es lo que nos une? Miren que, hermanos, ustedes están allá en Estados Unidos, habrá otros en México y en diferentes partes del mundo. Pero ¿qué nos ha unido a hablar y a unirnos y a hacer las fuerzas, hermana Brenda, y hermano Toniel, y hermana Estela? ¿Qué es lo que nos ha unido a nosotros? Nos ha unido la verdad, hermanos. La verdad nos tiene unidos y nos tiene sobre la plataforma de la verdad, predicando la verdad presente para este tiempo, hermanos. Y dice: Amén. You have $22.71 remaining in your account. Please enter the telephone number. Wow. Qué bien, qué bien. Podemos ver de que realmente fue algo, esto fue algo imponente, porque realmente se tocaron puntos estratégicos y, bueno, no podía ser un mensaje mejor que esto. Wow, yo no sé si me están escuchando, pero... Amén. Pero wow, estuvo bueno. Gracias, Estelita, por su aportación. Gracias a todos los que estuvieron aquí, a Brenda, al hermano Alejandro, a todos los que aportaron himnos. Y realmente tuvimos una noche suculenta, una noche
preciosa. Hermanos, yo quiero preguntar una cosa. ¿Alcanzaron ustedes a escuchar porque se me cortó la llamada, se cayó la llamada en el momento más importante? Estaba yo leyendo la página de Primeros Escritos, página 89, donde estaba desenmascarando la doctrina que los pastores y los ministros adventistas de la corporación adventistas están engañando al pueblo y diciéndole que no se salga de la iglesia porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hermanos, y diciendo a la iglesia que Cristo, que la separación del trigo y la cizaña es cuando Cristo venga por segunda vez a la planeta Tierra. No, señor, cuando Cristo venga por segunda vez al planeta Tierra, vienes a recoger a sus hijos. Aquí ya no viene a hacer ninguna separación, vienes a recogerlos. Entonces, y yo estaba leyendo primero los citos página 88-89. Hermano, antes de que siga leyendo, hermano, sí le escuchamos muy grande parte, porque en un segundo lo llamamos, pero algo que quería comentarle a usted antes de que lea, porque de repente tiene relación, pero si los pastores, por ejemplo, ellos predican bonito, hacen muy buena obra misionera, ellos están haciendo, por ejemplo, David Gates está haciendo un increíblemente trabajo con las almas y dando muchas cosas para ellos. Oliver Coronado está predicando sobre la música y que se está tocando en la iglesia y los demás, Stephen Borg no hay que salir de la iglesia y Gambetta también, pero ahora me parece que ya se está juntando otra vez con ellos, pero también tienen unas muy buenas obras y no son perfectos. Nadie es perfecto. Bueno, hermana querida, yo le respondo a la luz de un escrito está. Vamos a ir al libro de Discurso Maestro de Jesucristo, página 80. Discurso Maestro de Jesucristo, página 80, hermanos. Miren lo que dice. Nadie puede ocupar una posición neutral. ¿Cómo? Vuelvo y le leo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 80. Escrito por la sierva del Señor, dice, nadie puede ocupar una posición neutral. Entonces, ¿qué pasa con David Gates, Jeremías Davis y el pastor David Gates, el pastor Don Butcher, el hermano Coronado y todos esos pastores que ocupan una posición neutral, que les dicen no, en la iglesia hay apostasía, pero no se salga de la iglesia? Eso se llama ocupar una posición neutral. ¿Y qué dice la sierva del Señor? Nadie puede ocupar una posición neutral. No existe una posición intermedia en la que se ame a Dios y tampoco se sirva al enemigo de la justicia. Cristo ha de vivir en sus agentes humanos, obrar por medio de sus facultades y actuar por sus habilidades. Ellos deben someter su voluntad a la de Cristo y obrar con su espíritu. Entonces, ya no son, ¿obrar con su qué? Con su espíritu. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué hizo Cristo con fariseos y los escribas? ¿Qué les dijo? En Mateo capítulo 21, el Señor Jesucristo les dijo, cuando entró, mi casa en la purificación del templo, dijo, mi casa de oración será llamada. Y vosotros las habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Les denunció la apostasía, la denunció. Y allí dijo mi casa. Pero en Mateo capítulo 23, más adelante, el verso 37, si no estoy mal, les dijo, he aquí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. He aquí, ya no dijo mi casa, sino dijo vuestra casa. ¿Por qué le dijo vuestra casa? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces la sierva del Señor explica este pasaje en Deseado de toda la gente y en varios pasajes donde dice que hasta aquí Cristo había llamado la iglesia, el templo, casa de su Padre, pero hasta aquí se había retirado la presencia de Dios, se había retirado de los dirigentes, del templo y de la iglesia para siempre. Y de la nación se había retirado para siempre. Y aquí dice que nadie puede ocupar, ¿qué? Una posición neutral. No tiene una posición intermedia. Ahora mire lo que dice. Ellos deben someter su voluntad a la de Cristo por su espíritu. Entonces ya no son ellos los que viven, sino que Cristo vive en ellos. Dice, quien no se entrega por entero a Dios se ve gobernado por otro poder y escucha otra voz, cuyas sugestiones revisten un carácter completamente distinto. Y oye lo que dice aquí, el servicio a medias. ¿El servicio qué? El servicio a medias coloca a la gente humano del lado del enemigo como aliado eficaz del ejército de las tinieblas. Los que profesan ser soldados de Cristo y se unen dice, los que profesan ¿qué? Los que profesan, óiganlo bien, subrayenlo hermanos, vuelvo y lo leo.
El servicio a medias coloca al agente humano del lado del enemigo, como aliado eficaz del ejército de las tinieblas. Cuando los que profesan ser soldados de Cristo se unen a la confederación de Satanás y colaboran con él, se revelan como enemigos de Cristo y traicionan cometidos sagrados y constituyen un eslabón entre Satanás y los soldados fieles. Por medio de dichos agentes, el enemigo trabaja constantemente para seducir los corazones de los soldados de Cristo. Yo creo que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana. A la luz de este escrito está que son David Gates y que son Oliver Coronado, Jeremías Davis y todas estas personas. ¿Son qué? Son aliados de Satanás. Así hablen muy bonito, así prediquen muy bonito, porque el apóstol Pablo dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? Como ángel de luz. Entonces, aquí lo dice, el servicio a medias coloca al agente humano del lado del enemigo. O sea, están ocupando una posición neutral. No me salgo, no denuncio algo de sus apostasías, denuncio algo de sus pecados, pero no lo denuncio todo. ¿Sí me hago entender? No lo denuncio todo. Entonces, ¿eso qué es? Eso contradice el Espíritu de Cristo y contradice las Escrituras, hermanos queridos. Creo que respondí a la pregunta a la luz de un escrito de la hermana Brenda. Amén. Vamos a escuchar a ver, Celita, dale. Y ahí en un segundito ponemos algo. Sí, te escuchamos, Celita. Yo quiero leer en Efesios 2, 8, 9, y la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros, las obras que hacemos, nosotros podemos hacer miles de obras, podemos regalar todo el dinero que tenemos, todas nuestras riquezas, pero queda claro que hay piedad que glorifica a Dios y hay piedad que lo deshonra. La piedad que lo deshonra es aquella piedad falsa que falsificamos pretendiendo ser lo que no somos cuando queremos quedar bien ante la gente porque hicimos buenas obras y porque estamos haciendo esto y porque estamos haciendo aquello para ayudar a los pobres, a los necesitados. Pero ¿qué hay atrás de todo eso? ¿Qué es lo que nos motiva y lo que nos mueve a hacer esas obras? ¿Es porque nos conviene? ¿Es porque nos beneficia? ¿O es para honra y gloria del Señor y para beneficio de aquellas personas que de verdad lo necesitan? O sea, todos esos puntitos los tenemos que tener claros y ver que no importa las obras que hagamos, eso no nos va a dar salvación si nuestro corazón no es limpio ante Dios. Y Estelita, y de repente predicar el mensaje completo, ¿no? Porque también si estamos haciendo una sola parte y tenemos temor de hacerlo todo, tienen mucho que perder, ¿no? Y da pena, realmente, es tremendo. Bueno, decir que ellos son hijos de Satanás, es también, y como nosotros no sabemos que también, bueno, vamos a presentar el mayor siervo de Satanás, de ahí está el hermano Jesús, hay otras dos preguntas más ahí, pero vamos a ver alguien que también usa mucho que hay que hablar, hay que orar por los demás, hay que tener paciencia, hay que tener valor, entonces vamos a escucharlo para que ustedes vean dónde todo está yendo, ahí vamos. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco habló sobre dos cualidades necesarias en la oración de intercesión, la valentía y la paciencia. Questa è la preghiera di intercessione, una preghiera che argomenta, che ha il coraggio di dire in faccia al Signore, che è paziente. Ci vuole pazienza nella preghiera di intercessione. Noi non possiamo promettere a qualcuno di pregare per lui e poi finire la cosa con un Padre Nostro, una Ave María y andármene, ¿no? Según Francisco, quien reza por alguien debe estar dispuesto a sacrificarse, ayunar y luchar espiritualmente por los demás sin cansarse ni distraerse. Bueno, esa es una gran verdad. Mire cómo esto está prácticamente para mí mezclado, ¿no? Porque está hablando de todo, ayunar, algo que el pueblo de Dios hace muy comúnmente, rezar, tener valor, la paciencia de los santos. ¿A dónde nos está llevando todo? ¿Habrá realmente esa unidad algún día con
con las iglesias, hermanos. Bueno, ahí está el hermano Jesús, hermano Alejandro, y ahí hay otras dos más preguntas. Eso que el Papa habla es ¿por qué razón? Porque él tiene sus objetivos, como nosotros sabemos que él es la cabeza del nuevo orden mundial a través de sus jesuitas y sus sociedades secretas, y a través de las sociedades secretas y a través de sus grupos económicos en el mundo, como es Rothschild, el grupo Morgan, el grupo Rockefeller, el grupo Bilderberg, son los grupos económicos del Vaticano, del Papado, que manejan la economía y la política a nivel mundial, y a través de las sociedades secretas como los Illuminati y los masones, que son siervos de Satanás, entonces, y los jesuitas, que también son siervos de Satanás. Entonces ellos manejan los hilos del mundo, manejan la política y manejan la economía, y el propósito de él es unirlos a todos bajo un manto de piedad, bajo un manto de amor. Él habla del amor. Entonces, él habla del amor, habla del perdón, él habla del ecumenismo de la sangre, pero ese ecumenismo, entonces, a la luz de la Biblia, es falso. ¿Por qué razón? Porque el verdadero ecumenismo, el verdadero amor, la verdadera unidad debe existir bajo los principios de la ley de Dios. No debemos unirnos con aquellos que están invalidando la ley de Dios. Acuérdense cuando Dios llamó al pueblo de Israel allá en Éxodo capítulo 19, y le dio unas condiciones y le dio unas promesas. Y cuando nosotros leemos el libro de Levítico, encontramos que le dijo, tienes que ser un pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y debes estar separado de los otros pueblos, y no debes dar tu hijo a su hija en matrimonio, ni a su hija a su hijo en matrimonio, o sea que no se hicieran alianzas con los otros pueblos. Y de la misma manera ha llamado a su pueblo hoy en día, que es la Iglesia Adventista, tenía que estar separado. Por eso la sierva del Señor en Mensajes Selectos tomo 2, 4:24 dice que no debemos, el párrafo 1 de Mensajes Selectos tomo 2, 4:24, que no debemos aprobar ni aún con nuestro silencio la obra del ministerio de iniquidad. Entonces es claritico ese texto. No debemos aprobar ni aún con nuestro silencio la obra del ministerio de iniquidad. Entonces el ministerio de iniquidad quiere unir a todos bajo un manto falso del amor, y un manto falso de la piedad, y un manto falso del perdón. ¿Pero de qué perdón está hablando? ¿Acaso el diablo puede comer del mismo plato que Cristo comió? ¿O es que la Biblia no es muy clara ya en Primera de Corintios? Yo quiero que leamos Primera de Corintios capítulo 10, verso 21, hermanos queridos. Primera de Corintios capítulo 10, verso 21. Busquémoslo, hermanos, a ver qué dice la palabra de Dios. Y que sea la Biblia la que nos responda. Primera de Corintios 10, 21 nos dice lo siguiente. 10, 20 y 10, 21. Dice, voy a leer el verso 20. Capítulo 10, verso 21 y verso 22. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Cómo? Wow. Aquí lo dice clarito. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos al Señor, o provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él. Entonces, más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermano. Y hay otro texto también clarito, de que desenmascara. Entonces, ustedes saben cuál es el texto que utiliza el papado, y es el texto favorito de la Biblia del papado hoy en día para su establecimiento del nuevo orden mundial. Y dicho sea de paso, yo les hago la pregunta, hermanos, ¿quién sabe qué significa el nuevo orden mundial? ¿Y quién le puede desglosar a la luz de la profecía bíblica qué es el nuevo orden mundial? Hermanos queridos, el nuevo orden mundial consiste en 5 cosas, hermanos. Consiste en política mundial unida, economía mundial unida, religión mundial unida, un único día a guardar en el mundo entero, que es el clima del nuevo orden mundial, el falso día de reposo, que es la adoración al Dios Sol, el primer día de la semana, instituido por la Iglesia Católica Apostólica Romana en cabeza de sus papados. Ese es el clima del nuevo orden mundial. Y un dirigente mundial, entre comillas, con la autoridad mundial, con la autoridad moral, entre comillas, digo entre comillas, porque es verdad, con la autoridad moral para gobernar al mundo. Eso significa nuevo orden mundial. Ahí les estoy desglosando a ustedes. ¿Qué significa el nuevo orden mundial? Política mundial unida, punto número 1. Punto número 2, economía mundial unida. Punto número 3, religión mundial unida. Pregunta, ¿cómo se une la política y la economía?
se están uniendo a través de todos los tratados, el TLC, Tratado de Libre Comercio, y a través de todos los tratados que hay en la parte política y en la parte económica. Esa es parte del nuevo orden mundial. Ahora, a través del tercer punto, religión mundial unida, todas las religiones se están uniendo con el papado, no importa si es el espiritismo, religiones como la del Mulás, como la religión del Mulás, como la religión de los Hare Krishna, como la religión de los musulmanes, que son religiones diabólicas, que son religiones fundadas y dirigidas por Satanás. Se están uniendo, ya están unidos, no se están uniendo, corrijo, ya están unidos, ya comen del mismo plato del papado, y ya se han unido todas las religiones musulmanas, la religión de los musulmanes, los países, la Liga Árabe, los 16 países que componen la Liga Árabe, ya hacen parte del ecumenismo, por si ustedes no lo sabían, hermanos queridos. Entonces, la religión de los árabes ya está comiendo del mismo plato de Roma. La religión de los judíos, del pueblo de Israel, el Israel literal que existe allá, ya también comen del mismo plato de Roma, a través de los Estados Unidos de Norteamérica como títere. Entonces vemos que la política, la economía y la religión ya están unidas. Un único día guardan en el mundo entero, que es el falso día de reposo, el domingo. Y un único gobernante mundial con la autoridad moral, entre comillas, ese se llama el papado. Ese es el nuevo orden mundial. Y yo les hago una pregunta. A la luz de la Biblia, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, lo acabo de leer, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Acaso nosotros vamos a unirnos con el papado creyendo sus falsas doctrinas y las doctrinas de los musulmanes y las doctrinas del Hare Krishna? Vamos a creer la doctrina del Mulás, donde es ese espiritismo puro, donde ellos manejan la magia negra y la magia blanca. Nunca. Por eso la palabra de Dios dice que no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y ustedes ven las fotos del Papa, de este Papa, en su nuevo orden mundial y en sus viajes ecuménicos a los diferentes países, que se une con el poder religioso y con el poder político. Y usted los ve allá abrazándose con los musulmanes, abrazándose con los brujos, abrazándose con los hechiceros y besándose con ellos. Ese podríamos decir que es un representante de Cristo, que es un embajador de Cristo. Es absolutamente falso. Por eso la sierva del Señor dice en Testimonios para los Ministros. ¿Quiere que se lo lea? Se lo voy a leer, hermanos. La sierva del Señor en Testimonios para los Ministros. Hermano, después de eso hay dos preguntas ahí. Le aviso, después de eso está el hermano Jesús y hay otro hermano más ahí. Okay, leo el texto, hermanos queridos, y vamos a las preguntas. ¿De acuerdo, hermana Brenda? Vamos amén, a amén, amén. Dice la 303. Vea lo que dice la sierva del Señor. 333. 333 de Testimonios para los Ministros, para los que están tomando nota. Mire lo que dice aquí. 333 de Testimonios para los Ministros. Dice: cuidad de que vuestro brazo no esté unido con el brazo de un demonio. Óiganlo bien, hermanos. Es lo mismo que está en la Biblia que les acabé de leer en 1 Corintios capítulo 10, verso 20 y verso 21. Verso 21 y verso 22 dice: cuidad de que vuestro brazo no esté unido con el brazo de un demonio. Tiene la apariencia de hombre y está andando, y dice, y está andando alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, y lo encuentra entre los adventistas del séptimo día. Ahí lo dice con nombre y apellido. Y lo encuentra entre los adventistas del séptimo día. Oiga, y lo encuentra entre los adventistas del séptimo día. Puede aterrorizar con sus rugidos, pero si esto cuadra mejor con sus propósitos, tiene la dulce voz de un ángel. Óigalo bien, pero si esto, dice, puede aterrorizar con sus rugidos, pero si esto cuadra mejor con sus propósitos, tiene la dulce voz de un ángel de luz y habla de cosas celestiales. O sea, lo mismo que usted me estaba haciendo preguntas ahorita sobre este pastor, Hugo Gambetta, David Gates, Oliver Coronado, Jeremías Davis y otros más. Dice, tiene la dulce voz de un ángel. O el señor Ted Wilson, presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice, vuelvo y le leo, cuídate que vuestro brazo no esté unido con el brazo de un demonio, tiene la apariencia de hombre y está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Lo encuentra entre los adventistas del séptimo día, puede aterrorizar con sus rugidos, pero si esto cuadra mejor con sus propósitos, tiene la dulce voz de un ángel de luz y habla de cosas celestiales. No conoce del todo lo que se relaciona con la gloria celestial. Pregunté, dice la sierva del Señor, pregunté
Porque los que podían leer su Biblia y ver los peligros de los últimos días estaban tan listos a posesionarse de asuntos que harían mejor dejar de lado. ¿Cómo pueden ellos relacionarse con hombres que están presentando los principios originados en los concilios de los demonios? Óiganlo bien, hermanos. Vuelvo y lo leo. ¿Cómo pueden ellos relacionarse con hombres que están presentando principios originados en los concilios de los demonios? ¿Por qué no ven que esta no es en ninguna forma una obra que el Señor les ha dado para hacer? Vino la respuesta, porque sus corazones están elevados a cosas vanas, están engañados, no saben cuán débiles son. Hay muchos que serán engañados, los cuales por la pluma y la voz ejercerán su influencia. Óigalo bien, hermanos. Hay muchos que están engañados, los cuales por la pluma y la voz ejercerán su influencia para crear un ambiente perjudicial, ambiente que se producirá de todas maneras, cualquiera que sea la posición que ellos asuman, pero ellos no debieran estar unidos con los obreros de maldad. Yo creo que más claro no cantan a las 4 de la mañana, hermanos. No deberían estar unidos ¿con quién? Con los obradores de maldad. Entonces, amén. Amén. Ahí está el hermano Jesús, está otro hermano esperando y el otro ya se nos fue. Pero si quiere presionar otra vez la estrella 61, entonces podemos tomar esta vez la pregunta o la aportación. Hermano Jesús. Sí, muy aceptado lo que estaba diciendo nuestro pastor, ¿verdad? Ahorita, en cuanto no hay neutralidad, ¿por qué no hay neutralidad? Aunque no tiene nada que ver en la matemática lo que voy a describir, pero lo podríamos analizar así. Cuando dividimos 2 entre 3 y tenemos los 3 números, frío, tibio y caliente. Entonces, 2 entre 3, el resultado da 1. Y el sobrante es 1. Diríamos es el tibio, pero el tibio no sale aquí sobrando. Entonces, el frío tiene que llegar a ser caliente, el tibio es desechado, dice. Entonces, es una parte en la que se le llama no neutralidad. Ahora, cuando se habla de la dieta, nuestros pastores dicen así: la dieta ideal es el Génesis. La dieta aceptada es la que no puerco y no sin escama o X, ¿verdad? Marisco. Y la no apropiada, quiero decir. Sí, esa es la aceptada. Y la no apropiada, pues ya entra, ¿verdad? La que entra, ¿verdad? Marisco, ¿verdad? X, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos a ello. Entonces, yo siempre me he preguntado esto. Si el mensaje del tercer ángel es la reforma pro salud y es el brazo derecho, como se dice, siempre me pregunto y digo, si entramos en una compañía que estamos trabajando, usamos la mano derecha porque es con la que se le da el trabajo. Una vez que nosotros somos de mano derecha, al dejar de usar la mano derecha en esa compañía sin ninguna excusa, que no hay una lastimada, no hay algo, nuestro rendimiento ya no da. Entonces, ¿qué hacen los patrones? Completamente nos desechan porque no estamos dando el rendimiento. Esto es lo que puede pasar dentro de la iglesia, ¿verdad? Así, adventista. Ahora bien, cuando decimos por gracia y queremos decir, bueno, si somos salvos por gracia, decimos, entonces, ¿por qué tenemos que dejar esto o aquello o lo otro como siempre se oye? Gracia es que ya tienes todo y como muchos de nuestros pastores nos dicen, gracia es que no tienes ya que hacer nada en absoluto. Entonces nos vamos arrastrando los hábitos con los que veníamos cargando. Entonces, ¿qué dice la hermana White? Dice, hey, si oran por ellos, dice, no van a ser sanados. ¿Y qué sucede hoy día? Se hace nada más el ungimiento, ¿verdad? Ahí para que llegue la visita y luego de la visita, ¿verdad? Se ora por ella y nada más que así va a ser tratada, ¿verdad? En la oración. Hermana White dice, no puede ser así. Entonces, después de ello, dice, ¿verdad? Que nuestros pastores aún dice que nos llevan por el camino, dice, de Satanás. ¿Quién de nosotros nos gustaría ser conducidos por el camino de Satanás? Creo que nadie nos gustaría.
Pero cuando estamos leyendo los escritos, nos dice que así es, que nosotros somos siendo guiados por Satanás. Entonces, no es correcto. Entonces, todo esto nos lleva, por ejemplo, dice, nuestros ministros, nuestros colportores, bajo el estandarte de la estricta temperancia, nunca se avergüencen de decir, no, gracias, no como carne. Tengo escrúpulos de conciencia contra el comer la carne de animales muertos. Ahí ya está, ¿verdad? No, gracias, no como carne, tengo escrúpulos de conciencia contra comer la carne de animales muertos. Si se ofrece, ustedes rechacen la razón que los induce a hacerlo. Expliquen que es perjudicial y aun cuando por un tiempo sea estimulante, el estímulo pronto pasa y se siente una depresión correspondiente. Hay otra cita que dice también, ¿verdad? Dice, ¿quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales dar el ejemplo de volver a olla de Egipto? ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas? ¿Harán caso omiso a la luz y a las amonestaciones que Dios les ha dado? Entonces, todo esto nos lleva aún dice que podemos ser influencias. Dice, no hacemos, es verdad, el consumo de la carne una condición para la admisión de los miembros, pero deberíamos considerar la influencia que ejercen sobre otros los creyentes profesos que usan carne, como mensajeros de Dios. No diremos al pueblo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ya decía ella en su tiempo, tenemos 40 años, decía. ¿Y qué pasaría ahora si dijera ella, tenemos 174 años o 176? Entonces, cuando pasaron 30 años, ella dijo, y estábamos hablando allá de 1863, en el 2003 y en el 1893. Y todo esto es algo que nos pone a pensar a todos, y como le digo, cuando nuestros pastores dicen, la dieta ideal es Génesis, pero la dieta aceptable nada más es esta. Y la dieta no aceptable es lo que se deja, dice, ya cuando es verdad el puerco, dice los mariscos. Entonces, no hay conciencia en todo eso. Ahora, ya que se habló del aborto y ahora cuando se dice de la guerra, también ellos han dicho que matar en la guerra no es asesinar. Entonces, ¿cómo puede ser que matar no es asesinar? La hermana White se opone a la guerra. Cuando yo estoy leyendo los escritos, ella dice no a las guerras. Entonces, pudieran seguir trayendo algo más a la atención, ¿verdad? Pero como le digo, son cosas, pensamientos de los escritos de ella que fluyen vez tras vez, en la que a nosotros nos hace conscientes de ello. Por eso dice, Dios no nos está guiando en esta dirección. El enemigo está tratando de establecer el asunto del régimen sobre bases erróneas, induciendo a los que están a cargo de la institución a acomodar la alimentación al apetito de los pacientes. Entonces, todos estamos familiarizados, dice ella, con la luz sobre el tema de la reforma, pero cuando yo visito el Instituto de Salud veo que hay un señalado apartamiento de la reforma sobre el asunto del consumo de carne, y estoy convencida de que debe haber un cambio. Esos cambios, hermanos, no los vamos a mirar, solo Dios nuestro Señor, por su gracia, verdad, en todo ello. Pero es muy fuerte todo lo que está, verdad, sucediendo en nuestras filas. Es muy duro, y hasta dónde vamos a llegar, como dice, aun cuando no hacemos caso del uso de la carne, aun cuando no queremos forzar a nadie a abandonar el uso, es nuestro deber pedir que ningún ministro de la asociación tome livianamente o se oponga al mensaje de la reforma en este asunto. Y en otros escritos nos dice que desvían a los hijos mismos de ellos. Pues dice, como mensajeros de Dios, dice, no presentaremos un testimonio decidido en contra de la complacencia de un apetito pervertido. En preguntas, por supuesto,
Dios ha provisto abundancia. Dice, ¿por qué entonces continúan los hombres, Lionel? Podemos tener confianza en ministros que sentados en mesa donde se sirve la carne se unen con los demás para comerla, que es lo mismo que estábamos hablando ahorita de dieta ideal, dieta aceptada y dieta no aceptada. Entonces, todo esto es una confusión, por decir así, para visitas y todo cuando no se sostiene, y como decía anteriormente, las ideas como los que entraron, le llamamos siempre, ¿verdad?, que los jesuitas entraron, pero las ideas de ellos se están esparciendo dentro de la iglesia, se están esparciendo, se están reproduciendo, como decíamos, si ponemos las células o los corucos, que eran esos animalitos que los alimentaban con azúcar y los reproducían, las ideas se están reproduciendo dentro, y lo que lleva es a confusión, y la gente, en otras palabras, queda diciendo, ¿qué es todo esto? Hay mucho sufrimiento, mucho dolor y muchas almas. Que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros y ellos, hermano. Amén. Señor los bendiga a todos. Señor los bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermano Jesús. A ver, escuchamos la otra. A ver, escuchamos la otra. Sí, hermano, hagamos a ver, aquí hay otra pregunta, porque ya si no se nos va a ir la pregunta. Hermano o hermana, nos escucha, ya está fuera del mudo. ¿Nos escucha? ¿Me escucha usted? Sí, como esta hermana, ¿con quién hablamos? Con la hermana Araceli. Yo creo que ya se fue el programa más lejos de lo que yo quería, aportar. Lo que yo ir porque ustedes estaban hablando de que la Iglesia Adventista dice que la cizaña y el trigo solo la va a separar a Dios, y yo veo en la Biblia que eso es verdad. Pero hay una cosa, hermano, que nosotros no podemos confundir la cizaña y el trigo con el pecado abierto. Porque cizaña es algo que yo puedo ver y puedo pensar que existe dentro de la iglesia. Pero cuando yo puedo probar que usted está en pecado, eso no es cizaña. Eso es pecado abierto y rebelión completa delante de Dios. Eso es lo que le quería decir. Oh, lindo punto. Hermana, ¿cuál fue su nombre otra vez? Araceli. Araceli. Gracias, hermana Araceli. A ver, ahí está el hermano Alejandro. Ahí estamos aprendiendo. Qué lindo. Estoy de acuerdo con la hermana Araceli. Claro, por supuesto que sí. Sin embargo, yo de acuerdo que les leí en Palabras de Vida de Gran Maestro, la página 50, ¿sí? Y es que sí, pecado abierto, por supuesto que sí. Pero el pecado abierto es fruto de la cizaña. O sea que la cizaña no se distingue si es cizaña o es trigo. Es cuando está verde. Por eso yo les leí acá en la página 50 de Palabras de Vida de Gran Maestro, hermana Araceli. Cuando está verde, la cizaña, no se sabe si es cizaña o es trigo, pero cuando ya da fruto, entonces ya son pecados manifiestos, o sea, lo que usted le llama pecado abierto. Ese pecado abierto ya es cizaña, ahora sí se puede decir es cizaña. Mientras tanto no podemos decir si es trigo o es cizaña hasta que no dé fruto. Pues cuando ya da fruto, ahí sí ya se le puede decir, esta es cizaña y hay que atarla ¿para qué? Para ser quemada en manojos. Es lo que hace el Señor. Y, hermana Araceli, hay algo importante que yo quiero leerles, que nos desviamos un poquito del tema, y es que estábamos desenmascarando una doctrina que los ministros y pastores de la Corporación Adventista del Séptimo Día enseñan, de que cuando Cristo venga va a separar el trigo de la cizaña. Eso es una mentira. Yo he leído Primeros Escritos, páginas 88 y 89, y quiero leerles otra porque esa me parece más importante, y es Primeros Escritos, página 118. Primeros Escritos, página 118, el párrafo 1. 118, el párrafo 1, la sierva del Señor nos dice, Primeros Escritos 118, el párrafo 1 dice, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. Entonces, ¿a quién vio la hermana White? Al tercer ángel. Dijo mi ángel. ¿Quién dijo? El ángel. El ángel acompañante de la hermana White dijo, su obra es terrible, su misión es tremenda. ¿Cuál es la misión de él? Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Cómo? Vuelvo y le leo. Es el ángel que ha de separar
el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Entonces, ¿cuál es el ángel que separa el trigo de la cizaña? Aquí dice que es el tercer ángel. Y el tercer ángel es un movimiento, hermanos queridos. El tercer ángel es un movimiento. Y ese tercer ángel, a la luz del espíritu de profecía, ¿quién es? Es la iglesia adventista del séptimo día. Pero como la iglesia apostató, viene el cuarto ángel. Esa es la razón por la cual viene el cuarto ángel. En los temas que yo estoy desarrollando, hermanos, los invito a que escuchen los temas. El cuarto ángel de Apocalipsis 18, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, ya vi 6 temas, viene la parte séptima. Ahí está claritico y voy a explicar todas estas cosas. Ahí está claritico y estoy explicando todas estas cosas. El tercer ángel, el cuarto ángel de Apocalipsis 18, retoma la obra que venía haciendo ¿quién? El tercer ángel. ¿Por qué? Porque el tercer ángel arrastró, dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos 2, 4:54, que dice que arrastró los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, los arrastró en el polvo. Eso hizo la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, si no me creen, se lo leo, hermanos. Mensajes Selectos 2, 4:54, para que no demos nada por sentado. Miren lo que dice la sierva del Señor. Dice la sierva del Señor: durante más de medio siglo, Dios ha estado dando luz a su pueblo mediante los testimonios del Espíritu de Dios. Después de este tiempo, se deja que unos pocos hombres y sus esposas engañen a toda la congregación de creyentes declarando que la señora White es un fraude. Cuando la hermana White, ¿qué hacía? Estaba viva, ¿qué hacían los ministros y pastores? Mire lo que dice aquí, declarando que la señora White es un fraude, es una engañadora. ¿No es lo mismo que dicen hoy en día los pastores y ministros? Es lo mismo, diciendo, no, hermano, esos son consejos de la señora White. Esos son simplemente consejos de la señora White. ¿No lo han escuchado, hermano? Yo sí lo he escuchado. Ministros y pastores de la Corporación Adventista diciendo que esos son consejos de la hermana White. Dice, por sus frutos les conoceréis, dice la señora, dice la sierva del Señor. Dice, aquellos que puedan pasar por alto todas las evidencias que Dios ha dado y cambiar esta bendición en una maldición, deberían temblar por su seguridad de sus propias almas. Su candelero será quitado de su lugar, a menos que se arrepientan, dice la sierva del Señor. El Señor ha sido insultado. El estandarte de la verdad del primero, segundo y tercer ángel han sido arrastrados en el polvo. Y si los atalayas dejan que el pueblo sea desviado de esta forma, Dios considerará responsables a algunos por falta de discernimiento agudo para descubrir qué clase de alimento se ha estado dando al rebaño. Óiganlo bien, hermanos. Mensajes Selectos 2, 4:54. Entonces, ¿qué hizo la iglesia adventista del séptimo día con los mensajes del primero, segundo y tercer ángel? Dice que fueron arrastrados, ¿en dónde? En el polvo. Fueron arrastrados en el polvo. Y cuando ellos dicen, hermanos queridos, de que esos son consejos de la hermana White, miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y guarda el consejo. Más claro no canta un gallo. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 5, el verso 2. Dice, mi inteligencia inclina a tu oído. Hijo mío, está atento a la sabiduría y mi inteligencia inclina a tu oído para que guardes el consejo. Entonces, ¿qué nos invita la palabra de Dios? ¿Que hay que guardar qué? Que hay que guardar el consejo. Que hay que guardar el consejo. ¿Y qué dice la sierva del Señor con referencia al consejo? Dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes, la página 314, dice, Él no puede, Profetas y Reyes, 314, dice, Él no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones. ¿Cómo? Vuelvo y lo leo. Él no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia, ¿qué? Sus reprensiones. Entonces, cuando ellos dicen que esos consejos de la hermana White, dice la palabra de Dios que Dios no puede sostener a un pueblo que rechaza el consejo y desprecia sus reprensiones. Y Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 329, la sierva del Señor dice lo siguiente. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 329, dice, en mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué es que todos, dice, muchos preguntan,
¿Por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad y estamos prosperando. No necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. ¿Cómo les quedó, hermanos, con esta página? ¿No es lo que estamos viviendo hoy en día? Entonces se cumple lo que dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes, la 314, que él no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones. Entonces, ahí lo dice clarito. ¿Hay más preguntas, hermanos? A ver, déjeme Hermana ver. Brenda, hermano Toniel, ¿hay más preguntas? Yo creo que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana. Entonces, hermanos queridos, ¿quién es el que hace la obra de separación entre el trigo y la cizaña? Dice que el tercer ángel. El tercer ángel es el que separa el trigo de la cizaña. Entonces queda desenmascarada esa falsa doctrina que estos señores enseñan, que cuando Cristo venga, no señor, es el tercer ángel. Está atándolos y sellándolos a unos para el granero celestial y a otros los está atando en manojos. Ahí lo dice, primeros escritos 89, 88, 89 y primeros escritos 118. Amén. Se nos fue el tiempo y yo no tuve mi tema, pero bueno, no importa, lo tenemos para otro día. ¿Y el sábado en la noche se puede, hermano, a las 8? Me avisa, si no me avisa por interno. Si no, ponemos la grabación. Tremendo tema el que tocamos ahora. O si no, para el sábado, para el santo sábado, para el tema del culto también podría ser. No, mejor hablamos en privado, sí. Ok. Gracias, hermano. Hermano Toniel. Bueno, lindo escuchar a la hermana Araceli por ahí. El hermano Jesús también, y Estelita, que dio buenas informaciones, ¿no, hermano Alejandro? Bueno, yo creo que el hermano Toniel no está aquí. Bueno, entonces, hermano, ¿qué le parece si termina con una oración? No lo veo al hermano Toniel. Creo que se nos cayó. Creo que se nos cayó. Ok, perfecto. Entonces, hermanos queridos, oremos y entonces quedamos pendientes para el tema que yo iba a trazar el día de hoy, porque el tema de hoy es muy importante y se tocaron algunos puntos sobre que no somos, la hermana Estela lo tocó, y que no somos salvos por obras. Eso es una gran verdad, nosotros somos salvos por gracia, y la gracia va ligada a la ley de Dios, pero la ley de Dios, el corazón de la ley de Dios es el amor, y la misericordia va ligada al amor y a la ley de Dios. Y ese era el tema que yo iba a trazar hoy, porque a muchos se nos olvida la misericordia y el amor de Dios. Y debemos tener en cuenta para que no vayamos a caer en la misma trampa que cayeron los fariseos y los escribas y el pueblo de Israel. Entonces, por eso yo había titulado el tema de hoy, ¿será que somos como los fariseos y los escribas? Entonces, para la próxima, este importante tema, ¿será que somos como los fariseos y los escribas? Hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Amén. Oremos. Amado Padre, que moras en el reino de los cielos, doblamos nuestras rodillas ante el trono de tu santa y divina gracia en esta hora. Gracias por darnos el privilegio de responder algunas preguntas y hacer algunos aportes con referencia a la verdad presente para estos últimos días. Padre eterno, sabemos que a la luz de las profecías bíblicas estamos en el tiempo del zarandeo y que estas cosas que están ocurriendo es porque la verdad presente, la verdad de tu palabra está zarandeando al pueblo de Dios para aquellos que sean sinceros, se suban sobre la plataforma de la verdad y pueda, Señor, esta verdad hacer una obra de santificación y purificación en nuestros corazones. Que nos ayudes, Padre eterno, ten misericordia y danos tu gracia, Señor, para apartarnos de toda maldad, de toda iniquidad de nuestros pecados. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de todos nuestros hermanos en la fe, Señor, sobre la ancha faz de la tierra. Ayúdanos, purifícanos, límpianos, danos ese poder transformador, el poder de tu Santo Espíritu, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos el poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestros corazones, para que ya no vivamos más nosotros, sino viva Cristo en nosotros, y podamos reflejar a Cristo
en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de predicar, en todo, Señor. Si es tu santa y divina voluntad, ayúdanos, Padre eterno, cada día a alcanzar ese carácter idóneo para el reino de los cielos, para poder estar listos para recibir el sello del Dios vivo, el sello tuyo, Padre eterno, que nos aprueba, que nos ayuda a ser aptos para el reino de los cielos. En misericordia de nuestros hermanos de la corporación de la Iglesia Adventista, de esos hermanos sinceros que están allí confundidos por falsos ministros, por falsos pastores, que hablan de paz y seguridad cuando no hay paz y seguridad, que hablan de que la cizaña va a ser separada del trigo cuando Cristo venga, enseñando falsas profecías, falsas enseñanzas, cumpliéndose así lo que tú dices a través de la sierva del Señor en primeros escritos, en eventos de los últimos días, la 183, que muchos ocuparían los púlpitos sosteniendo la falsa antorcha de la profecía. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Están confundiendo a los hermanos. Ten misericordia de nuestros hermanos en la fe. Ten misericordia de la corporación de la Iglesia Adventista, de estos hermanos que están allá adentro y que no se han decidido noblemente por la verdad, porque estos falsos pastores los andan confundiendo, enseñándole falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Ten misericordia de ellos y ayúdales a ver la luz con claridad, y ayúdales a través de tu Santo Espíritu a tomar una decisión y a salir del mundo y a salir de esta iglesia que está en apostasía y en pecado abierto. Padre eterno, y ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes en la verdad de tu palabra. Ayúdanos para que no resbalemos y para que no caigamos. Sosténganos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Sosténganos, Señor, con tu gracia, Padre mío, para hacer tu voluntad cada día y vivir para la honra y gloria de tu santo nombre. Padre eterno, danos tu santa y divina bendición en esta noche. Bendice a todo tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra, y aún te pedimos que, si es tu santa y divina voluntad, bendigas a nuestros enemigos, bendigas a aquellos que nos vituperan, bendiga, Señor, a aquellos que nos ultrajan, a aquellos que nos tratan mal, a aquellos que nos humillan, a aquellos que nos hacen daño con sus palabras, con sus acciones, que dicen ser hermanos nuestros, que dicen ser amigos nuestros. Bendíceles, Señor, y ayúdales a cambiar si es tu santa y divina voluntad, y ayúdanos y danos tu gracia para amarles a ellos. Súplicas que te pedimos, Señor, y te rogamos, no porque nosotros haya méritos, sino implorando tu misericordia en los méritos santos, perfectos de tu Hijo amado, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Amén.